Mencioné en el último mensaje que compartí sobre el libro de Esdras acerca de la cultura que trae maldición. Cómo un pueblo que es perdonado, redimido por Dios, vuelve a practicar pecados, lo hacen de manera cultural, se fortalecen en costumbres, hacen cultura, la práctica de ciertas acciones que significan pecado y que generan una cultura de pecado, una cultura que trae maldición. Así fue que el pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia a causa del pecado, luego de volver a la tierra prometida, de que termine el tiempo de castigo, vuelven a practicar aquel pecado que finalmente los llevó al destierro. El pecado era unirse con los pueblos paganos a través del matrimonio. La Biblia dice muy claro que Salomón pecó al casarse con mujeres paganas y adorar los dioses de ellas. Lo mismo estaba haciendo el pueblo de Israel en el contexto de Esdras y también de Nehemías. Nehemías capítulo 13 habla de esto. El pueblo se casa otra vez con paganas, poniendo al pueblo en camino a fortalecer una cultura que trae maldición. Una práctica que se hace cultura y que trae maldición. Ahora, Esdras actuó de una manera preciosa, como lo señalamos ya en Esdras capítulo 9, provocando un cambio profundo en el pueblo para que el pueblo no vuelva más a practicar ese tipo de acciones que significaban una cultura que trae maldición. Cuando encontramos el libro de Nehemías, sabemos que Nehemías es contemporáneo de Esdras. De hecho, que el libro de Nehemías en el capítulo 8 y 9, Esdras es el principal actor del libro de Nehemías, porque son contemporáneos. Mientras Esdras es el sacerdote que se ocupa de enseñar la palabra del Señor, Nehemías es el gobernante que acompaña y promueve un avivamiento a través de sembrar una cultura del reino de Dios en medio del pueblo. El texto de Nehemías capítulo 1 es anterior a la acción de Nehemías, es decir, cuando Nehemías todavía no está en Jerusalén haciendo la acción que provoca el avivamiento y que cambia la cultura de maldición. Todavía Nehemías está en Susa, capital del reino. Él tiene un puesto importante, es un hombre de confianza del rey de Medo-Persia. Si comparáramos con el día de hoy, sería como el secretario general de presidencia. Aquel que maneja la agenda del presidente, aquel que cerciora todo lo que come, aquel que se relaciona con la guardia de seguridad, que maneja toda la agenda y mira todo su entorno. La primera persona de confianza cercana que cuida al presidente. Este era Nehemías en aquel tiempo. Por eso dicen que es el copero del rey. El rey no tomaba ninguna bebida si primero no la probaba Nehemías. Nehemías era el hombre de mayor confianza para el rey de Medo-Persia, para Tarjerjes, rey de Medo-Persia. Ahora este hombre está en medio del cautiverio con todos los demás, pero en medio de la dificultad supo encontrar su lugar y fue prosperado, fue bendecido, se sentó en lugar de privilegio y prosperó en medio de la cautividad. En medio del castigo prosperó y fue un hombre importante, el hombre más importante para la seguridad del rey Artajerjes, el emperador del imperio medo-persa. Pero este hombre, estando en Susa, capital del reino, entiende, conoce que su pueblo se encuentra envuelto en una cultura tóxica, una cultura que hace mal. Esto es una cultura de vergüenza, de oprobio. El pueblo ha bajado los brazos. Recuerden que el pueblo sale de Susa y van a Jerusalén para reconstruir el templo, para que vuelva a adorarse a Dios. El rey Ciro había dado el decreto para que el pueblo se fuese con libertad. Y el rey Darío, el emperador Darío, había ordenado que todos los tesoros del templo de Jerusalén que habían sido llevados a Babilonia fueran devueltos para que otra vez el Dios del cielo bendijera al imperio medo-persa. Es decir, aún el emperador estaba dando la orden. Y Esdras viene con este pueblo, con todos los artefactos del templo. Esdras viaja a Jerusalén para la reconstrucción del templo. Pero cada vez que empezaban a hacer algo en la reconstrucción del templo, los enemigos venían y los atacaban. Por eso Nehemías se entera que las murallas están destruidas y las puertas quemadas por fuego. Cada vez que intentaban reconstruir la ciudad, venían enemigos, los atacaban y los dejaban en pobreza. Entonces el pueblo cayó en una cultura tóxica. Esta es la del desgano. La de la vergüenza, el oprobio, la del desgano. Ellos estaban entregados a su pobreza.
entregados, ¿verdad?, al fracaso. Ya no lo podemos hacer, no hay caso, todo está mal. Tal es así que la ciudad era un montón de escombros. Dice el texto de cuando Nehemías recorre la ciudad, no hay lugar ni para que la mula puede pasar, porque el escombro estaba por todos lados. La ciudad era un basurero y el pueblo vivía en medio de aquel basurero, en medio de aquel desánimo, aquel desastre. El pueblo se había entregado a una cultura de fracaso. El fracaso era la regla. No podemos avanzar, no podemos salir, no tiene sentido que hagamos nada. Así somos, así siempre fuimos, siempre seremos pobres, nunca saldremos de esta pobreza, nunca saldremos de la miseria. El pueblo había caído en esta cultura tóxica y se mantenía y daba vueltas sobre su pobreza, sobre su angustia. La pobreza de ninguna manera es voluntad de Dios, de ninguna manera. Nadie que está en pobreza es porque Dios ha permitido, Dios quiere esto. La pobreza tiene que ver con el pecado natural, con el pecado, con la caída del hombre, con la injusticia del ser humano. Porque Dios ha creado todo abundantemente para que a nadie le falte nada. Sin embargo, la injusticia del hombre hace que algunos tengan mucho y otros no tengan nada. Y en nuestro país, en nuestra comunidad hay gente que realmente no tiene nada. Que no tiene nada. Ahora, este pueblo se había conformado con no tener nada. Esta es la cultura tóxica. El pueblo se había acostumbrado a vivir en la pobreza, en el desánimo, en el desgano. No hay nada, esto no va a cambiar, siempre va a ser así. Entonces la ciudad estaba desprotegida, ellos entregados al oprobio y a la vergüenza. Cuando Nehemías se entera esto, él está resuelto a cambiar la historia de su pueblo y romper con aquella cultura tóxica, aquella cultura que los mantenía en pobreza, en angustia y en desolación. Y este hombre se levanta y, como dice la Escritura, actúa como gobernador, reconstruye el muro de la ciudad y provoca un despertar espiritual. Ordena la ciudad administrativamente y provoca un despertar espiritual y el pueblo empieza un tiempo de florecimiento económico, de prosperidad, de gozo, de alegría. Nehemías logró cambiar aquella cultura tóxica. Lo que hizo es tomar un pueblo en vergüenza, en afrenta, en desilusión, en desgano y lo transformó en un pueblo feliz, gozoso. Lo sacó de la cultura tóxica, de la pobreza, de que nada se puede cambiar y los puso en la dirección de la prosperidad que Dios puede traer a nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos en medio de una cultura tóxica. Mucha gente en nuestra comunidad estamos en medio de una cultura tóxica. Cuando me llama a las 1:30, 1:45 de la mañana la policía, con Keila salimos con el vehículo y en vez de venir para aquí fuimos hacia el otro lado y alcanzamos al ladrón, ¿verdad? Y lo intimidamos un poco con un voz así de hombre, ¿verdad? Quédate quieto, te disparo, le dije. Usted sabe que yo no tengo revólver, ¿verdad? Ni por asomo, ya yo creo en la vida, no creo que uno deba tomar la vida de otro. Quédate ahí o te disparo. Gracias a Dios me creyó y soltó la leche, soltó el pollo que llevaba, ¿verdad? Y se fue. Entonces venimos con Keila con la leche. Era la comida para el comedor del otro día, ¿verdad? Lo trajimos aquí de vuelta y me llama la policía. Y me dice el policía, ¿qué tal? Yo, ¿qué pasó? Y entraron a robar. ¿Y quiere que haga algo? Me dijo. Que patrulle la ciudad, le dije. Pero así estamos. El policía me llama a ver y lo atrapaste, me dice. No, soy pastor. No sé. Dice, avísame si lo atrapas. Eso, pero me dijo esto el policía y tengo el teléfono ahí. No se lo voy a mostrar para que no lo escrachemos, ¿verdad? Pero estamos en una cultura como que esto no se puede cambiar. La policía no quiere hacer nada. Porque dicen, no, entran acá y salen por allá. Estamos en un desgano. Estamos entregados a nuestra suerte. Esto no va a cambiar. Votamos, y usted sabe, usted fue a votar, pero no tenía ninguna esperanza de que haya un cambio con su voto. Dígame si no. Esto va a seguir así, son todos ladrones. Y estamos ahí, así va a ser, esta va a ser nuestra vida, así andaremos, ¿verdad? Estamos en una cultura del desgano, la desconfianza. Nos ha ganado la pereza, no tenemos motivación para provocar cambios. De alguna manera el diablo ha trabajado muy bien con las autoridades, con la política y en nuestro corazón y creemos que no hay posibilidad alguna de cambio. El pobre seguirá siendo pobre, seguiremos luchando y aguantando y peleándolo en medio de un país corrupto, en medio de una comunidad entregada a los vicios. Creemos que no hay posibilidad de cambio. Pero nosotros que somos creyentes en el Señor,
que al igual que Nehemías, que creemos en el mismo Dios que creyó Nehemías, sí podemos provocar un cambio positivo en nuestra comunidad. De ninguna manera vamos a echar los brazos y decir, aquí no va a pasar nada, nada no va a cambiar. De ninguna manera nos oponemos a este pensamiento de que no podemos salir de la pobreza, de que no podemos salir de la ansiedad, de que no podemos terminar con el vicio, que la droga no se va a acabar. Nos oponemos radicalmente. Creemos que es posible que haya un cambio en nuestra comunidad. Y más aún, nosotros somos agentes de cambio. Si usted ve por allí a la salida nuestro banner que habla con nuestros valores, dice que somos agentes de cambio en nuestra comunidad. Trabajamos para provocar cambios en nuestra comunidad. Ahora bien, para que usted y yo podamos realmente asumir nuestro papel como agentes de cambio y podamos provocar cambios positivos en nuestra comunidad, tenemos que tomar algunas acciones, tenemos que ponernos a actuar de alguna manera. No podemos conformarnos, no podemos quedarnos, no podemos decir así nomás va a ser, así nomás luego es, de ninguna manera, sino por el contrario tenemos que accionar y provocar cambios positivos en nuestra comunidad. El Dios de Nehemías, el que sacó al pueblo de la afrenta y la vergüenza y lo puso en el camino de prosperidad y de gloria, es el mismo Dios que sostiene nuestras vidas, en quien hemos creído. Y también nosotros, de donde vengamos, de la condición económica, social, cultural que vengamos, igual podemos ser instrumentos de Dios para provocar cambios en nuestra comunidad. Solo que hay que accionar. Yo quiero decirle hoy, en esta hora, mediante la palabra, qué acciones debemos realizar para provocar cambios positivos en la comunidad. La primera acción es moverse del interés individual hacia el interés por la comunidad. Nehemías capítulo 1, versículos 2 y 3. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. La primera acción para provocar un cambio positivo en la comunidad es movernos del interés individual hacia el interés por la comunidad. Esto es muy interesante si uno ve la condición y la posición de Nehemías. Era el hombre de mayor confianza del rey. Si Nehemías no era de confianza, él podía hacer que tomaba el vino y pasarle el vino para que envenenen al rey. O sea que Nehemías era el filtro de seguridad para el rey, el que manejaba su agenda, el que cuidaba a quién se acercaba. El entorno era controlado por Nehemías. Nehemías había alcanzado la mayor posición que pudiese alcanzar un no nativo de aquel imperio, uno que no fuera medo-persa. La mayor posición que pudiese alcanzar un cautivo, un esclavo. El hombre estaba en posición de privilegio, se puso por encima de todo. Él fue llevado cautivo, posiblemente como un niño, o mejor o peor aún, haber nacido en el cautiverio, estar allí naciendo entre los esclavos, y llegó a ser el hombre más importante después del rey, el hombre que cuidaba todo y lo estaba ahí, en el entorno más importante, en la riqueza, en la opulencia, en lo mejor. Sin embargo, este hombre en esta condición no mira su ombligo. No vive feliz con lo que ha alcanzado, porque él sabe que su pueblo está en necesidad. Y cuando viene Hanani y sus hermanos, lo que hace Nehemías es preguntar lo que no nos animamos a preguntar nosotros: ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo están los hermanos? Hace preguntas que le incomodan, preguntas que lo van a sacar de su comodidad, preguntas que van a quebrantar su corazón. Dice, ¿cómo están nuestros hermanos? Contame. Él está en la gloria, él ha alcanzado el poder, va a estar mejor de lo que cualquier otro pudiéramos estar en este tiempo. Y sin embargo, en vez de mirar su condición y la tranquilidad, el reposo que ha alcanzado, por fin lo tengo, por fin he alcanzado mi sueño, en vez de hacer eso dice, ¿cómo están mis hermanos? Y esta pregunta lo desarma para siempre. No le permite nunca más ser igual. Dejó de mirar su condición, su estado, para mirar la condición del otro, para mirar hacia el otro. ¿Cómo está mi comunidad? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están mis compatriotas? Y entonces Hanani le dice, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá, es decir, los que de aquí se fueron para obedecer a Dios y para reconstruir el templo en Jerusalén, los que fueron a cumplir la voluntad de Dios, dice, tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Hay que entender que los que se fueron dejaron su comodidad para obedecer el plan de Dios. Dice, ellos están en desgracia.
La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Están entregados. El enemigo puede hacer con ellos lo que quiere. Están jugados. Cualquiera entra y sale. Cualquiera les roba. Están en desgracia, viviendo en pobreza. Así está ese pueblo. Y Nehemías, en la comodidad en la que está, hace una pregunta que lo pone en la incomodidad. Donde ya el vino del rey ya no tiene sabor. Ya donde no es el vino más excelso y que el cual puede disfrutar. Donde la uva más dulce ya no tiene sabor para él. Porque sus hermanos están en angustia. Él se anima a hacer una pregunta que rompe su comodidad. ¿Cómo están mis hermanos? Si nosotros vamos a ser agentes de cambio, tenemos que dejar de vivir por nosotros y para nosotros. Y tenemos que levantar nuestros ojos. ¿Cómo están tus hermanos? Tus hermanos carnales, primos, tus tíos, ¿cuál es la condición de ellos? ¿Cómo están tus vecinos? ¿Cómo está tu comunidad? ¿Qué necesidad hay a tu alrededor? ¿Qué yo puedo hacer en medio de tanta necesidad? Nehemías se anima a hacer preguntas incómodas. Ya no vive por él. ¿Puede entender que la uva no tuvo más sabor? ¿Que el vino más delicado ya no le sirvió? El texto dice que empezó a llorar y a ayunar. Tenía los deleites del palacio, tenía la mejor comida. Ya nada servía porque se enteró que sus hermanos estaban en desgracia. Tenemos que movernos del interés individual hacia el interés por la comunidad. Tenemos que levantar los ojos. La mayoría de nuestras oraciones, hermanos, tienen que ver con nuestros anhelos, con nuestros sueños. La mayoría de nuestros llantos tienen que ver, ay, ¿por qué me falta esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Y no hay ninguna oración, Señor, mi vecino no tiene que comer. Hoy he visto algo que me impactó. No entendí hace unas semanas atrás, pero hoy lo pude comprender. Unos vecinos empezaron a construir una piecita y un baño en la vereda. Ahí hacia la zona de la alta tensión, construyeron en la vereda, pero es demasiado. Vio que uno se acomoda ahí bajo el cable, pero en la vereda mismo. Y una linda vereda. Construyeron una casita ahí. Y yo, ¿qué le pasa a los vecinos? Y estaban todos los vecinos y construyendo ahí una piecita con baños y con agua, todo. Y vi el vecino que tiene departamentos que alquila, que también estaba construyendo una piecita. No puede ser. ¿Qué está pasando aquí? Y hoy cuando venimos del retiro veo que una señora que alquilaba por allí estaba en silla de ruedas, no tiene trabajo, no puede pagar, y los vecinos se unieron para construirle una piecita donde ella pueda vivir. Bueno, han quebrantado no sé cientos de leyes a hacer eso, pero los vecinos no estaban tranquilos con que una vecina del barrio no tuviera dónde vivir y le construyeron una casa. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto? ¿Cuándo fue la última vez que sacamos de nuestro bolsillo para darle a alguien que no nos puede devolver de ninguna manera? ¿Cuándo fue que le preguntamos a alguien si tenía o no para comer? ¿O nos interesamos por ellos? La capacidad de Nehemías para impactar su tiempo y la cultura de su nación es porque dejó de mirarse a él y empezó a mirar cómo estaba el otro. Yo quiero animarte, porque el mismo Dios de Nehemías es tu Dios y la misma capacidad que Él tiene, el Espíritu Santo, la tienes tú, pero tenemos que salir de la comodidad. Yo no puedo elegir qué hacer. Yo no puedo elegir conformarme con todo lo que tengo cuando hay alguien que está en angustia, en soledad, en llanto. Necesito levantar mis ojos y empezar a mirar un poquito más allá. La segunda acción es renunciar a la zona de confort. Cuando Nehemías se entera de este problema, dice el versículo 4, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y lloré al Dios de los cielos. ¿Usted sabe lo que significó finalmente esto que hizo Nehemías? En el capítulo 2 dice que el rey pilla que él está triste. Dice, ¿por qué está triste tu rostro, Nehemías? Le pregunta el rey. Y dice, y temí en gran manera. ¿Por qué temió al estar triste? Porque nadie podía estar triste delante del rey. Es una afrenta al rey estar triste o amargado. Uno siempre tiene que estar feliz. Si no está feliz, amóntema, ¿verdad? El rey toma medidas, porque otros tienen que estar alegres ante su rey. Pero él estaba tan quebrantado que renuncia a la zona de confort. Lo primero que hace es empezar a llorar. Se sienta y llora.
el que alcanzó todo, el que está en la cima, el que está mejor que toda su comunidad, el que está mejor que toda la familia, el que tiene lo que ningún otro pudo alcanzar, se pone a llorar. Esto es porque quebranta su corazón. La pregunta que hizo lo saca de la zona de confort, de su comodidad, y ahora empieza a ayunar porque nada tiene sabor cuando su hermano está pasando hambre. Nada es rico cuando el otro está en sufrimiento. Él sale de zona de confort, se mete en una zona de conflicto, de problema. Empieza a ayunar por mucho tiempo y el texto dice que por 4 meses está en ayuno y oración hasta que el rey pilla que él no es un hombre feliz en su presencia. Es decir, se pone en riesgo. Todo lo que alcanzó, todo lo que obtuvo, lo pone en riesgo porque ha decidido hacer algo. Está quebrantado por la comunidad, por su comunidad que está en sufrimiento. He notado y con mucha preocupación, y lo he hablado con algunos, por eso me sorprendió al meditar en Nehemías esta tarde. He notado que estamos dispuestos a servir a Dios en la medida que estemos dentro de nuestra zona de confort. Lo que hacemos, la mayoría de nosotros, lo hacemos en la medida que no nos mueva de nuestra zona de confort. En el tiempo que yo tengo libre, en el momento que puedo, hasta donde puedo dar, hasta donde me conviene dar, ahí estoy, Señor. Pero cuando nos quita de la zona de confort, estamos con dificultad para actuar. Cuando servir a Dios significa que no voy a dormir. Me discutía con uno de los pastores, dialogábamos con uno de los pastores, en realidad dialogábamos. Y yo me mostraba un poco incómodo por algunas cosas que no se hacen en la iglesia del Señor. Y me dijo, lo que pasa es que el hermano trabaja hasta tarde, el hermano hace esto, lo otro, ¿verdad? Tiene que descansar. Y yo le dije, yo soy una persona con muy poca paciencia. Algunos saben eso, ¿verdad? Mis hijos especialmente. Soy una persona con poca paciencia. Le dije, ¿sabes qué pasa, pastor? Yo no voy a dormir si hay algo incompleto. Yo no tengo paz, no voy a dormir, voy a trasnochar la noche que sea necesaria si tengo que hacer algo por la causa del Señor. Si tengo que preparar un viaje misionero, voy a hacer lo que sea, voy a trasnochar. Me acuerdo cuando preparábamos un trabajo misionero en la iglesia, yo salía de mi trabajo a juntar cartón y latitas para juntar fondos para el trabajo misionero. Y no voy a dormir por hacerlo. Así que me cuesta mucho entender aquel que dice, no, de aquí a aquí, te presto 5 minutos, Señor, pero no me pidas 6, porque 6... Otro me decía, no pudimos tener GPO porque hubo partido de fútbol y se suspendieron los GPO. A mí me cuesta tanto entender cuando la gente no sale zona de confort. Yo le dije, ¿sabes qué hacer la próxima? Hacer tu GPO con el partido de fútbol. Está bien, no es trágico, no es para romperse la ropa. Pero la mayoría de compromiso que tenemos con Dios está dentro de nuestra zona de confort. Que no me afecte mi descanso, que no me afecte mi siesta. Entre esta hora y esta hora, el culto es muy largo, ya me voy porque tengo que descansar, mañana tengo que levantar temprano. Pero trasnochar, alguien tiene un problema y bueno, lo veo mañana, hoy no porque tengo que dormir, sino... Servimos a Dios en nuestra zona de confort, en lo que nos queda bien, en lo que estamos cómodos, en lo que no afecta a nuestra economía, en lo que no afecta nada, ahí lo hacemos, pero fuera de esto, con mucha dificultad. Y yo he notado que los que provocan cambios en las comunidades son los que salen de su zona de confort, son los que provocan cambios, los que hacen un poco más, los que lo mueven más allá de donde están cómodos. Los que aprenden otro idioma para llegar a la gente. Los que trasnochan un poco más para poder interceder por el otro. El que se levanta más temprano y se acuesta más tarde porque ese tiempo lo va a invertir en otra persona. El que está dispuesto a venir una madrugada a pintar el techo, ¿verdad? Para que por fin quede linda la casa. Ese que está dispuesto a salir de su zona de confort es el que provoca cambio en la comunidad. Nosotros no podemos decirle a Dios esto sí y esto no. Esto no se toca, con esto no te metas. No puedo yo decirle eso a Dios si pretendo ser un agente de cambio. Sí podemos ser creyentes felices, ¿verdad? Y todo eso, ir al cielo y alabar al Señor por muchos años, ¿verdad? Después que nos diga, siervo inútil. Pero si nosotros queremos provocar cambio en la comunidad, tendremos que confrontar nuestro confort. ¿Qué estoy dispuesto a perder? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto a entregar? ¿Qué no quiero que toquen? Eso pongo delante de ti, Señor. Eso pongo delante de ti.
El momento en que hubo un punto de inflexión en mi vida económica. En mi vida económica hubo un punto de inflexión. De muchos años de pelear, de batallarla. Hubo un punto en que cambió y empezó Dios a bendecir mi vida de manera económica. Dejé de ser ordenanza para ser jefe de venta en la empresa, luego administrador. Las cosas empezaron a cambiar. ¿Sabe cuál fue un punto de inflexión? Cuando Dios me pidió que regale mi moto. Yo le he contado la historia. Venía por Acceso Sur y venía en la Giro Puch tenía. Yo había comprado esa moto cuota por cuota. Vio que hay muchas cosas que uno tiene que las consiguió. Por ejemplo, mi somier me lo regaló Severiano, mi compadre, ¿verdad? La mesa me la había regalado Severiano. La heladera me la había regalado Severiano. Uf. Bueno, a él le iba bien, nos habían bendecido mucho, Gladys, su marido, nos habían bendecido mucho. Y tenía, los placares que tenía me los había regalado mi jefe cuando él cambió su casa, ¿verdad? Lo único que tenía en mi casa, que pagué cuota por cuota, que me costó, ¿verdad? Era mi motito, ¿verdad? Y yo, hay un video por ahí donde saludo así, yo era feliz en mi moto, ¿verdad? Claro. Bueno, venía en la Giro Puch y sobre Acceso Sur. Tenía primera y segunda nomás la moto, ¿verdad? Primera y segunda, y acá encima, complicadísimo, se rompió el cabo. Bueno, venía en la moto y Dios me habla y me dice, yo quiero prosperarte, Jorge. Yo quiero bendecirte. Amén, Señor. Y quiero que enseñe a la iglesia sobre cómo prosperar. Amén, Señor, ¿verdad? Y te voy a prosperar. Y vas a, y me vas a regalar tu moto. Y se me acabó el acelerador. Dios me dice, tenés que entregar tu moto, me dijo. Y dije, bueno, yo puse delante de Dios 3 nombres, Domiciano, Alejandra y Gustavo, mi pastor, la pastora de jóvenes y un discípulo de Domiciano que era pastor en el interior. Y Dios me dijo que le ofrendará a la pastora Alejandra, la historia es conocida. Y fui y le dije, hermana, Dios me dijo que te regale la moto y le regalé la moto. Es difícil el colectivo al trabajo al otro día, hermano, se me acabó la fe después. Sí, porque cuando Dios te habla, vos estás, pero al otro día si no leíste la Biblia, no oraste, al otro día se te va toda la fe. Pero Dios rompió algo en mi vida, me sacó de la zona de confort, de mi seguridad. Y ahí empezó un proceso en que Dios fue haciendo un milagro sobre otro en mi vida. Entonces yo quiero decirte hoy que hay en ti toda la capacidad necesaria para provocar un cambio en tu comunidad. Tu familia puede realmente cambiar. Tu barrio puede, tu comunidad puede cambiar, pero necesitas salir de la zona de confort, dejar de ponerle límites a Dios en lo que quiere hacer con tu vida, límites en tu tiempo, límites en tu oración. Tenés que dejar de ponerle límites, decirle, Señor, me entrego a vos, hacé conmigo lo que quiera, aunque te duela, aunque signifique empezar a ayunar para que las cosas sucedan, porque esto es muy claro, el que probaba la comida del rey no come más, porque ahora quiere provocar un cambio en su comunidad. Así que yo quiero alentarte a que acciones de esta manera. Renuncia a tu zona de confort. Salí de donde estás cómodo y hacé aquello que Dios tenga y quiera para tu vida. Asumí compromiso, tomá desafío. No hagas siempre lo que sabes hacer, sino aquello que Dios está demandando de vos en este tiempo. Tenés que salir de la zona de confort. La tercera acción es confrontar la condición espiritual de la comunidad. El capítulo 1 del 5 al 11, no voy a entrar en detalles, pero Nehemías empieza a orar, oh Señor, Dios de los cielos, temible, tú cumples el pacto, escucha mi oración. Y dice, hemos pecado terriblemente, versículo 7, hemos pecado terriblemente, no hemos obedecido tus mandatos, no cumplimos la ley que nos diste con tu siervo Moisés. Y estamos así, el pueblo está en esta vergüenza, en este oprobio, en esta pobreza, porque nosotros desobedecimos tu palabra. Pero Señor, tú dijiste que si nos arrepentíamos y volvíamos a vos, nos ibas a restaurar y otra vez íbamos a ser tu pueblo y íbamos a disfrutar de tus bendiciones. Cuando Nehemías quiere ser de impacto positivo, quiere cambiar su comunidad, quiere provocar un cambio en su comunidad, reconoce que el trasfondo de la condición de su pueblo es un trasfondo espiritual. La razón por la cual estamos como estamos es un problema espiritual. Y a grandes rasgos, lo digo a grandes rasgos porque esto es una realidad, la condición de necesidad de mucha gente en nuestro pueblo, la situación de la corrupción política en nuestro país, las desigualdades, la violencia, la droga, todo tiene que ver con el pecado. Dios creó las cosas
perfecta. Dios hace todo perfecto. Hay un orden espontáneo. Cuando Dios creó, lo creó todo perfecto, pero el hombre se creyó más sabio que Dios y decidió hacer lo que Dios no quería que hiciese. Por tanto, extendiendo la mano y tomando el fruto prohibido, ingresaron en la humanidad el pecado. El pecado es el problema de la humanidad. La injusticia tiene que ver con la falta de Dios. La necesidad, la pobreza, la corrupción tiene que ver con la ausencia de Dios a causa de nuestros pecados, porque Dios no soporta el pecado en su presencia. Es decir, en el fondo de todas las cosas, el problema es el pecado. Ciertamente falta educación, falta formación profesional, falta formación ética, faltan muchas cosas, pero el trasfondo es un trasfondo espiritual. Y yo no puedo provocar cambios reales si no voy al problema espiritual. Si yo no voy a enfrentar el problema del pecado, no voy a provocar cambios reales. Le decía a la junta directiva cuando les presentaba el calendario de pastores, porque usted sabe que de lunes a viernes tenemos un pastor atendiendo de 8 a 1, de 8 a 1 aquí en la iglesia todos los días, de lunes a viernes. Yo le decía, le he pedido a los pastores que discipulen a cada persona que viene al centro comunitario. Tienen que predicar la palabra y tienen que certificar que cada persona que venga al centro comunitario entre en un grupo discipulado, se ha hecho un discípulo. No porque cambiamos comida por evangelio, de ninguna manera, sino porque no alcanza con darles de comer. El problema es la ausencia de Dios, estar alejado de Dios es el problema. Y si damos de comer pero no presentamos la palabra, somos injustos, somos egoístas. Porque lo que provoca el cambio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice el libro de Colosenses. Las cosas cambian cuando Cristo viene a nuestra vida y son hechas todas las cosas nuevas. Decía a la junta directiva, acompáñenme en este proyecto. Los pastores van a predicar, van a discipular, porque esa gente necesita comer, pero necesita primero a Cristo en su corazón. Porque el problema de nuestra sociedad es un problema espiritual. Les felicito si milita en política, pero tiene que saber, con la política no va a provocar un cambio profundo, porque necesita la palabra de Dios en nuestra nación para que sea cambiada. Esto no quiere decir que no militemos, esto no quiere decir que usted no participe de la cooperadora del colegio, participe de la cooperadora de la escuela, actúe allí, pero predique a Cristo, entiende que hay un problema espiritual, ore, clame por la gente que le rodea, hable la palabra a su entorno, porque al fin y al cabo el problema es espiritual. Y si no enfocamos las cosas del lado espiritual, no hay solución posible. Primero hay que llevar al pueblo al arrepentimiento. Hable con su hijo, hable con su esposo, hable con su vecino. Tenés que rendirte a Cristo, tenés que apartarte del pecado, tenés que permitir que Dios perdone tu pecado, porque es la única forma de empezar de nuevo una vida de gloria, una vida de victoria. Tenemos que entender que hay un problema espiritual y tenemos que comprometernos a confrontar la condición espiritual de la comunidad. Hay que hablar la palabra, hay que predicar. ¿Quiere bendecir a su vecino? Sí, ayúdele a cortar el pasto, sí, ayúdele a terminar su casa, pero predíquele a Cristo, hable, discipúlelo para que siga a Cristo. Y entonces sí puede haber un cambio. Lo demás es una acción social incompleta, no alcanza. Si no presentamos la palabra, si no ministramos la vida, no alcanza. Si no oramos por la gente, si no tomamos una actitud de intercesores, orando y clamando a Dios, pidiendo perdón por nuestra comunidad, nuestra acción es insuficiente. La cuarta acción, y con esto termino, para poder provocar un cambio positivo en nuestra comunidad, es asumir riesgos por el bienestar de la comunidad. No solo salimos de nuestra zona de confort, de donde estoy cómodo, sino que además asumo riesgos. Capítulo 1, versículo 11 lo dice muy claro. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Seguramente la tarea la hacía por turnos, le toca ir junto al rey. Y dice, cuando el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Dice, temí en gran manera. La razón por la cual Nehemías provocó un cambio tan profundo en su comunidad es porque estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Se entiende el concepto de pagar el precio? Esto es asumir riesgo por la comunidad. Estoy dispuesto a que me cueste, a pagar con mi propio trabajo, con mi propia vida, el cambio en la comunidad.
Sí, cierto, hay una acción que podemos hacer a la distancia, hay una acción que podemos hacer apoyando al misionero Benítez, hay una acción que podemos hacer apoyando al pastor Jorge, ¿verdad? Yo voy a ser fiel con mi ofrenda y diezmo y el pastor Jorge va a poder predicar. Hay una acción que hacemos a distancia, pero si queremos ser de impacto a la comunidad, nosotros tenemos que pagar el precio. Todos tenemos que asumir un compromiso y estar dispuestos a sufrir por el prójimo, a tomar nuestra cruz cada día y seguir, a enfrentar desafíos y a poner en riesgo nuestro propio bienestar a favor de la comunidad. Que nos cueste, que sea difícil hacer aquello que nos demande un precio, pero puede significar un cambio profundo en la comunidad. Entienda esto. Usted puede ir al siguiente nivel, usted puede ser diferente, su nombre puede marcar la historia de muchas personas, pero tiene que asumir riesgos. ¿Cómo lo dijo Jesús? Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No es en la comodidad. Mire, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué le necesitamos? ¿Amén? ¿Por qué entré yo a la iglesia? Estaba amargado, deprimido, frustrado. 21 años ya me sentía frustrado. Imagínense a los 50 lo que iba a hacer si llegaba, ¿verdad? Estaba frustrado a los 21 años. Y mi esposa dijo, vamos, y dije, bueno, no tenía nada que perder. Y fui ahí con la esperanza de encontrar algo. ¿Qué encontré? Encontré que tenía que arriesgarme por los demás para ser feliz. Y desde el día que entendí que Dios tenía un propósito para mi vida, he dejado atrás todo lo otro. Y siempre estamos asumiendo riesgos a fin de ir hacia aquellos que tienen necesidad. Ciertamente está bien que usted venga para que restaure su matrimonio, para que venga para que Dios lo sane, para que venga aquí para que Dios lo prospere, para que venga aquí para quitar la ansiedad, ¿verdad? Venir aquí para solucionar el conflicto con su esposo, con su esposa, con su hijo, venir aquí para que le aumenten el sueldo, venir aquí para que le prosperen el trabajo, para tener su auto, para tener su casa. Está bien que venga por eso, pero eso no es lo que Dios quiere de usted. Dios quiere que usted sea un hombre o una mujer que impacte a los suyos, que haga historia, que cambie vidas, y para eso tendrá que arriesgarse. Tendrá que dejar de orar por el auto, tendrá que dejar de orar por la casa, tendrá que dejar de orar por su salud, decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Si usted quiere ver el efecto de la gloria de Dios en los suyos, deje de pensar en usted y en lo suyo y viva por lo que Dios vive. Sienta lo que Dios sienta, muévase por lo que Dios se mueve. Trate de escuchar a Dios, qué Dios está haciendo, dónde Dios se está moviendo, dónde Dios le quiere a usted. Y vaya ahí, donde Dios quiere que usted esté. Y entonces dice la promesa del Señor, todo lo demás vendrá por añadidura. Porque en el reino de Dios no se trata de acercarnos a Dios para que nos dé algo, sino para entregar nuestras vidas a Él, para lo que Él quiera. Pues entonces cuando se cumple la promesa, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo que no se ha cumplido en su vida? ¿Qué es lo que no ha alcanzado en su vida? ¿Qué es lo que por lo que lo trajo y todavía sigue sufriendo? Yo quiero decirle esto, la fórmula es esta. Deje de pensar en usted, arriésguese por los demás. Dígale, ¿qué quieres de mí? ¿Dónde voy? ¿Qué esperas? ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Asuma riesgo y deje que Dios haga todo lo otro. Este hombre en su comodidad, en su gloria, en la cúspide de su logro, dijo, Señor, ¿qué estás esperando de mí? Y su logro fue el logro de toda su comunidad. Cambió la historia de su pueblo. Le volvió la identidad porque dejó de pensar en Él. Dejó de mirarse como el centro del universo. Dejó de creerse el ombligo del mundo, donde todo el mundo se concentra. Dejó de pensar en su propia necesidad. Salió de su zona de confort. Empezó a enfrentar el problema espiritual de la comunidad y finalmente pagó el precio. Dejó a todo aquello para alcanzar a su pueblo. Y esto fue un impacto para toda la vida. Esto puede hacerlo usted. Dios le ha llamado a usted para que sea relevante, para que provoque cambio. No para que pase por la vida, sino para que sea decisivo en la vida de los demás. Usted es el arma secreta. Usted es la última estrategia que Dios tiene para provocar un cambio en la humanidad. Pero para eso hay que empezar a asumir riesgo, porque el reino de Dios es de aquellos que lo dejan todo detrás de sus propósitos. Padre, bendecimos tu precioso nombre. Gracias, Señor, por tu palabra.